Parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La parábola de la viuda y el juez injusto. Es una parábola que nos habla acerca de la persistencia en la oración y de alguna otra cosa más. Muy importante. Tenemos, hermanos, que revisar esta enseñanza en estrecha relación con el texto anterior del capítulo 17 de Lucas sobre la venida del reino. Sí, están ligados. El Señor, hermano, nos dejará bien claro que los discípulos de Cristo deben orar pensando en la segunda venida, sabiendo que el periodo anterior a la venida es el que estamos viviendo hoy día, se caracteriza por el sufrimiento y una larga espera. De todas formas, en cualquier tiempo de nuestra vida, hermano, debemos mantenernos orando a Dios, especialmente si la estamos pasando mal. Y dice la palabra de Dios entonces ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué interesante lo que el Señor nos va a decir en esto, hermano. Al Señor no le gustaba hablar muchas veces las cosas directamente, sino que él usaba unos métodos especiales de enseñanza que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo. Unos métodos bien interesantes, podríamos decir. Y sabemos que él usaba esto que nosotros llamamos las parábolas, las famosas parábolas que él usaba para hacernos entender las cosas. Sí, el Señor usaba estas parábolas con el objetivo de que los que pudieran comprender, comprendieran y el resto no entendiera nada. Al Señor le gustaba enseñar grandes verdades contando historias para hacerlas más ilustrativas, más comprensibles. Esta vez, hermanos, quiere hacernos ver la importancia de orar incesantemente sin darnos por vencido. El mismo Señor Jesús explicó el objetivo que tenía para enseñarnos esta parábola. Había una necesidad de orar constantemente para todas las personas, para todos los discípulos, sin parar significa esto, orar sin parar. Y él mismo nos dará una explicación más detallada de ella. Fíjense ustedes que en la enseñanza anterior del capítulo 17 sobre la venida del reino, el Señor dio a conocer que había dos oportunidades en que él vendría a la tierra. Habría dos venidas del rey. En el momento del siglo primero, el reino de Dios estaba entre ellos y luego volvería a venir. ¿Sí? Es decir, ese rey que estaba entre ellos se iría y volvería. Después de la primera venida vendrían, hermanos, tiempos difíciles en que desearíamos tenerle presente muy pronto. Si nos mantenemos, hermanos, conectados al texto anterior del capítulo 17 de Lucas, podríamos entender que el Señor desea animarnos, especialmente a personas como la de nuestra generación, que vive entre las dos venidas, a mantenernos constantes en la oración, esperando esa manifestación final gloriosa del Rey en su segunda venida.
La oración, hermanos, proporciona aliento, proporciona protección contra las pruebas y tentaciones mientras se demora el retorno de Cristo. Pero usted sabe que no es la oración a cualquier cosa, ni a cualquier deidad. La oración que realmente sirve es la oración a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial. Precisamente en el versículo 8 de este capítulo 18 que hoy día estamos analizando, el Señor hace referencia a cuando vuelva a la tierra en su segunda venida, a ver si encontrará fe o no encontrará fe. Ese, hermano, es la oración sin desmayo, esa que uno puede hacer durante un largo y pesado tiempo, es la que finalmente va a demostrar que somos hijos de Dios. Durante este largo y pesado también intervalo entre la primera y segunda venida, en que Jesús está entonces ahora instándonos a los discípulos a perseverar en la oración. En ese intervalo estamos hoy día, nosotros, tú y yo. Por tanto, debe especialmente interesarnos todo lo que el Señor nos enseña en este periodo que estamos viviendo hoy día. La Escritura dice que Él nos recalca la necesidad de orar siempre. El hombre, usted sabe, hermano, fue creado con un instinto espiritual que no entendemos muy bien según Eclesiastés 3:11. Dice la escritura en Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Así que la oración muchas veces fluye de forma natural, aunque alguien pueda decir que no cree en nada, que no cree en la vida después de la muerte, ni en la eternidad, que no cree ni siquiera en Dios. Eso a la verdad no es tan cierto, pues en peligros extremos o en circunstancias apremiantes, siempre se ve al hombre clamando a lo que sea, no necesariamente al verdadero Dios, pero algo clama, pide ayuda, no quiere morir, quiere seguir viviendo. Como se dice, cuando un avión empieza a caer, nadie es incrédulo, porque todos empiezan a clamar con fuerza, como parte de ese instinto de conservación, como parte de ese deseo de sobrevivencia que Dios puso en nuestro corazón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Ha puesto esta eternidad en el corazón de todos. Entonces, cuando estamos frente a una situación apremiante, una circunstancia difícil, algo que pone en riesgo vital la existencia del hombre, pone en riesgo la existencia del hombre, independiente de la formación que tenga aquella persona, de la cultura o de lo que diga que cree, pide ayuda a lo que sea, aunque no lo vea, pero ¿por qué lo hace? Porque Dios puso en él eternidad en su corazón y desea seguir viviendo y por eso clama en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, cuando ve que las circunstancias están muy adversas y que puede perder la vida. Regularmente, hermano, a todos se nos presentan obstáculos en el camino cuando tomamos la decisión de orar constantemente. Sabemos eso, debemos saber que cuando decidimos, ahora sí que voy a orar y me voy a disponer a orarle al Señor, ¿qué pasa? Nos ocurren cuestiones ahí en la casa, tratamos de orar, nos interrumpen, nos vienen problemas aún mayores, nos aparecen las terribles tentaciones, las mejores de todas, para poder caer. El Señor Jesucristo, hermanos, sabe que necesitamos ser alentados para orar siempre, independiente de la circunstancia, independiente de los obstáculos que se nos interpongan. La oración, hermano, es un elemento esencial en la vida del creyente. Personas de otras religiones oran a sus deidades, que sabemos que no ven, ni escuchan, ni responden realmente, y que no tienen tampoco espíritu ni vida para desear el bien eterno de los que le oran a esas falsas deidades. Pero nuestro Dios, nuestro Padre eterno, el que está revelado en las Escrituras, en la Biblia, es totalmente diferente. Es un Dios vivo que escucha, que está atento a las oraciones, que conoce nuestros pensamientos más íntimos. El asunto, hermanos, que quiere tratar hoy día el Señor no es tan simple como el simplemente orar, sino que la importancia de la necesidad de orar en todo tiempo, aunque aún no haya respuesta, aunque no estemos en situaciones apremiantes. Esto, hermano, no significa que todo el tiempo debemos estar de rodillas orando o debemos caminar prácticamente con los ojos cerrados clamando a Dios.
sino que se refiere a un continuo clamor a Dios, a una conexión permanente en oración, en clamor con el Padre, a no dejar de orar, aunque no se solucione nuestro problema, a que haya o incluso haya transcurrido bastante tiempo y seguimos en la misma situación económica, en la misma situación de salud y las cosas no mejoran. No es lo mismo, hermano, orar una sola vez o unas cuantas veces por alguna situación y luego desistir y dejar de orar por ello, que tener ese hábito, desarrollar ese hábito de perseverar en la oración hasta que tengamos respuesta. Claramente, hermano, existe un desgaste natural de seguir orando por una misma cosa de la cual no ha habido ninguna señal, como respuesta en semanas, meses o años. Hay un desgaste, hermano, que es normal en sujetos normales, pero el Señor nos llama a un nivel más alto de fe en la oración. Si estamos cansados de orar, si no nos ha habido respuesta en años a nuestras oraciones, o en semanas, o en meses, el Señor dice, sigue orando, sigue clamando. No, no pares, no ceses. El Señor quiere que estemos en continua conexión con Él en el fondo, aunque haya pasado mucho tiempo y no haya habido señal alguna de éxito por lo que estamos orando. He conocido, hermanos, personas que han orado 20 años por su marido alcohólico y luego de 20 largos años orando por esa situación, al final no han obtenido las respuestas que esperaban. Personas que han orado muchos años por alguna enfermedad larga y todavía no se mejoran y siguen orando, esperando ser fortalecidos por el Señor. Y de seguro, a pesar de que no han sido sanados de sus enfermedades, han sido fortalecidos en el carácter, en su forma de llevar el Evangelio, la forma de relacionarse con Dios. Porque el que está orando continuamente está conectado con el Padre, y si está conectado con el Padre, efectivamente va a haber un resultado, aunque no sea precisamente el que nosotros esperamos, pero algo va a hacer el Señor en nosotros. ¿Acaso el ser insistente en la oración implica, por ejemplo, tener que reunirse a orar con otros por largas horas, haciendo oraciones continuas, que uno ora 15 minutos, después el otro ora 15 minutos y el otro media hora, y ahí estamos 2, 3, 4 horas orando? ¿Acaso significa eso hacer oraciones continuas, tediosas, o incluso con frases repetitivas o con palabras seleccionadas y aprendidas religiosamente para obtener el favor de Dios? El Señor, hermanos, no habla específicamente de formar grupos aburridos de oración, a los cuales concurren muchas veces muy pocos. Usted sabe que cuando se llama a orar, son muy pocos los que van, pero el orar debe transformarse en un hábito exquisito, en secreto, en grupo, pero lo principal es que el Señor quiere trabajar en tu intimidad, que tú te conectes con Dios, que esto se transforme en un deseo, una pasión, en realidad en un estilo de vida, un hábito, un alimento que si lo dejas de practicar, te vas a sentir mal porque no has consumido aquel alimento de la oración. El Señor, hermano, el Señor también dijo que al orar no se haga uso de vanas repeticiones, pensando que al hacerlo se obtendrá una respuesta más efectiva y eficiente, como el niño que se para frente al papá y le dice helado, quiero helado, y puede estar diciendo 100 veces quiero helado. No, el Señor no quiere ese tipo de oraciones tampoco. El Señor quiere que oremos en secreto y contemos nuestros problemas, que no es mejor orar de cara al público, haciendo creer al resto que somos muy religiosos. El Señor, hermanos, criticó el orar de pie en primera fila de la sinagoga. Criticó el orar en voz alta, dando la impresión de ser más espiritual. Ahí en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, dijo el Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No se trata que tú cometes un pecado, una falta ante Dios, y alguien te dice, bueno, tienes que orar 100 veces el Padre Nuestro. No, para nada, eso el Señor no le interesa que hagamos ese tipo de oraciones prolongadas ni repetitivas.
El cristiano, hermano, que no ora con naturalidad, mostrándose tal cual es, o que no trata de comunicarse con su Dios en oración, es de dudar si realmente es cristiano, porque el verdadero hijo quiere comunicarse con papá. La oración, hermano, perseverante debe ser con fe, es decir, ser constante en las peticiones delante de Dios, con la certeza de que responderá. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos antes de tiempo. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones para trabajar ciertos aspectos de nuestra vida que son necesarios pulir antes de recibir la respuesta. Sí, es necesario que seamos moldeados. Al persistir en la oración, crecemos en fe, hermano, en carácter, en esperanza, en amor. Somos moldeados por Dios, somos probados por Dios. Existen propósitos eternos tras la aparente tardanza en la respuesta. El Señor tiene sus razones. Debemos confiar en ellos. Si el Señor no nos ha respondido, es porque hay algo que el Señor tiene que hacer en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras características que son nocivas, en nuestros pecados también que aún no hemos superado. El Señor tiene sus razones y de seguro son para nuestro bien eterno, aunque nos parezca de poco beneficio presente. No debemos confundir la demora en la respuesta como producto de la negligencia de parte de Dios. Dios, hermano, nos ha provisto de una armadura espiritual que nos proteja de las chanzas del diablo y del pecado. Y esta armadura espiritual se define por varios aspectos. Usted sabe ahí en Efesios, capítulo 6. Habla del casco de la salvación, de la coraza de justicia, del escudo de la fe, del calzado del evangelio, del cinto de la verdad y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice después de todo esto? Al final, el apóstol termina diciendo en Efesios, capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos llama a una continua oración, no solamente una oración por nosotros mismos, sino una oración por los demás. Estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo y orar por nuestros problemas o por los que están muy cerquita de nosotros. El Señor nos manda a orar por los demás, por los otros hermanos, por los que están lejos, por los que están cerca. El apóstol Pablo también instruye a los hermanos de Tesalónica, ahí en Grecia, en el siglo primero, ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, y que es una palabra para nosotros hoy día. ¿Qué les dijo? Orad sin cesar, le dijo a los hermanos. Es decir, hermanos, no paren de orar, no se detengan, no dejen de orar a pesar de que no tengan aún la respuesta. También el apóstol Pablo les instruyó a los hermanos de Colosas, que era una ciudad ahí en Asia Menor, en la actual Turquía. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. O como dice la palabra de Dios para todos, la traducción, nunca dejen de orar, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Colosenses 4:2, también la versión de la nueva traducción viviente dice, dedíquense a la oración, con una mente alerta y un corazón agradecido. Esa debe ser la conducta, el carácter, la forma, el fondo de entregarse a Dios. Y la escritura dice, según el Señor, no desmayar. Constantemente fallamos, hermano, en la oración, porque desmayamos, nos cansamos, nos aburrimos, nos decepcionamos, abortamos la misión. Es fácil desmayar en oración, porque el diablo también odia la oración y nos pondrá trabas para no orar, tentaciones, interrupciones de todo tipo. Además, hermano, nosotros mismos somos culpables. Sí, no le podemos echar la culpa al diablo de todo. Nosotros mismos somos nuestro principal enemigo. Somos nosotros culpables porque nos desanimamos, porque ya no oramos como debiéramos, porque nos hemos ido tentando o nos hemos ido deprimiendo por diversas circunstancias. Es fácil, hermano, desmayar en la oración, porque es un trabajo duro. No es fácil orar constantemente. Ah, es un trabajo duro al que habitualmente nos acercamos livianamente. No le tomamos muy en serio esto de orar constantemente y ser perseverante en un tema. Es un trabajo duro que requiere un compromiso ferviente que debe irse renovando día tras día, aunque no se vea ninguna respuesta. Es fácil desmayar en oración, porque no siempre estamos muy convencidos del poder de la oración al Padre Celestial. La oración en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es a quién le oramos. Al Padre Celestial. Si le oramos al Padre Celestial, vamos a obtener respuesta.
Lamentablemente, hermano, muchas veces la oración es el último recurso al cual acudimos en lugar de ser el primero. Nos enfermamos, nos da fiebre, nos duele la garganta, ¿qué hacemos? Buscamos el paracetamol, buscamos el médico, buscamos un remedio, el antibiótico. Y cuando no nos podemos mejorar, empezamos a orar. Recuerda, hermanos, que Jesús vivió una vida de oración. Esto no es teoría sin práctica. El Señor estuvo en medio de nosotros. Él fue hombre, estuvo en medio de nosotros. Él vivió una vida de oración intercesora por su pueblo y la sigue viviendo. Dice la Escritura que Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Por lo tanto, hermano, no debemos desmayar en oración, no debemos desmayar en oración. Pues el mismo Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Él dice la Escritura que sigue intercediendo, sigue clamando por nosotros, por nuestros problemas, por nuestros asuntos, por nuestras debilidades, por cuando nos equivocamos tan seguido a veces, todos los días. Él es nuestro abogado que nos defiende nuestra causa en cualquier causa. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 18, versículo 2, que diciendo Jesús, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Uno de los personajes claves es un juez terrible, temible, arbitrario, déspota, que era incrédulo, que era injusto, que no respetaba a hombre alguno. Nada ni nadie lo amedrentaba. Hacía lo que quería, dictaba sentencia injusta y no le importaba para nada. Era un típico funcionario público que estaba pernado ahí en su cargo y nada ni nadie podía removerlo de allí a pesar de sus juicios. Se entiende, hermanos, que este juez no era un juez judío, porque las disputas entre judíos eran traídas a los ancianos y no a los jueces. Probablemente este juez era uno de los magistrados nombrados y pagados por Herodes o por los romanos, al cual se refería el Señor en el siglo primero. La parábola, hermanos, nos mostrará una similitud, pero también un gran contraste al comparar Jesús a su Padre Celestial con un juez terrenal. El juez injusto era un pecador que no se preocupaba de Dios ni del hombre, y aún así juzgaba al pueblo. Pero nuestro Padre es infinitamente mejor y perfecto. Por tanto, sus resoluciones serán mejores, serán justas, serán perfectas. Y dice Lucas capítulo 18, versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Otro de los personajes es una viuda que tenía un litigio con alguien más y que pedía justicia pronto. Las viudas, hermano, y los huérfanos formaban parte de lo más vulnerable del pueblo. Eran pobres y sin ninguna influencia. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento insistieron que tanto las viudas como los huérfanos debían ser atendidas con algo especial y debíamos obrar en su favor, debíamos preocuparnos por ellos. Una viuda pobre en el siglo primero no tenía casi ninguna posibilidad de ganar un juicio, a pesar de que tuviera toda la razón del caso, pues no disponía de recursos para contratar un buen abogado, ni podía pagarle a testigos para que la favorecieran, ni menos tratar de sobornar al juez. La única opción era que aquella viuda fuera insistente con el juez, aunque éste se enojara con ella, estar casi encima de él pidiendo que fallara en su favor. Usó la única estrategia que tenía a mano, que era ser insistente, perseverante con el tema que le aquejaba. Al igual que esta viuda, hermano, cuando entendemos que no tenemos otra opción que clamar a Dios, entonces aprenderemos a orar con insistencia. Cuando nos damos cuenta que no hay otra opción que orar a Dios hasta que falle a nuestro favor, entonces realmente estaremos listos y no cesaremos de orar hasta que haya respuesta. Y definitivamente aprenderemos a orar sin cesar. Y dice Lucas capítulo 18, versículos 4 y 5. Dijo el Señor, y él no quiso por algún tiempo aquel juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez, hermano, no cumplía perfectamente con su deber. Se tardaba innecesariamente, negándose durante un largo tiempo a hacer justicia en favor de aquella pobre viuda, que esperaba pacientemente solucionar su asunto, lo cual les parecía súper justo que fuera
declarado a su favor. El juez sabía cómo era él mismo, que nada lo amedrentaba, que nadie podía ejercer sobre él algún grado de presión para influir en sus juicios. Pero quería sacarse de encima a aquella insistente mujer que lo molestaba hacía tiempo y ya estaba empezando a perder la paciencia. A raíz de esto mismo, se propuso entonces este juez injusto, que tardaba en resolver, se propuso entonces en resolver pronto el asunto y dictar la sentencia para que la viuda se fuera de su presencia, se fuera y no le agotara la paciencia. Así que este juez incrédulo, según la historia que contó el Señor, pensó, esta viuda me está molestando, así que le haré justicia para que me deje en paz y cese de fastidiarme. Y entonces respondió a la petición de la mujer, dice el Señor. Y la única razón por la que le dio lo que deseaba era porque la mujer no dejaba de molestarlo, insistía día tras día. Cuando él se quejó que la mujer le era molesta y estaba por agotarle la paciencia, realmente esa palabra traducida me aturde, me molesta y me agota la paciencia. Es una metáfora tomada de los boxeadores, hermano. Quienes, usted sabe, se golpean unos a otros hasta quedar aturdido de los golpes. Solo debido entonces a la insistencia de la viuda, el juez finalmente vio su causa y falló en el favor de la viuda para que dejara de aturdirlos con sus insistentes súplicas. Quiso el juez injusto y evitar terminar como un boxeador con un ojo amoratado. Eso en el fondo dice la palabra. Porque, pues la palabra griega hupopiazo es un término que se usaba en el boxeo, fíjense ustedes, y es traducido como agotar la paciencia. Entonces el juez en el fondo dice, para que esta viuda no me deje un ojo negro, mejor voy a resolver. Jupopiazo significa golpear bajo el ojo, abofetear, inutilizar a un antagonista como un pugilista, como un boxeador. Significa jupopiazo, hostigar, golpear, agotar la paciencia. Y en el fondo el juez se sentía como que si esta viuda ya lo estaba golpeando a puñetazo. Tanto era la insistencia de la viuda. Mira cómo podemos aprender a insistir en nuestra oración. Tan débiles son prontamente nuestras oraciones. Nos estamos un tiempo ahí de rodillas o estamos un tiempo clamando al Señor por nuestros problemas, pero luego ya al poco tiempo ya estamos débiles. No, dice el Señor, aprende de esta viuda. Ahí está encima de tu Dios, orando, pidiéndole, vuelve a caer de rodillas ante Él, vuelve a orar lo que ya se te había agotado ahí en tu corazón y ya no tenías fuerzas para orar. Vuelve a orar, dice el Señor, vuelve a orar, porque la respuesta y algo quiere hacer el Señor en tu vida. Si los jueces malos, hermanos, injustos, ineficientes ceden ante las presiones constantes, ¿cuánto más un Dios bueno, justo, eficiente, grande, amoroso nos responderá? Si ya hemos conocido de su salvación, hemos conocido, hemos sentido en carne propia su amor y compasión cuando nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces podemos creer que Él responderá a nuestros ruegos, a nuestros puñetazos, para que luego el Señor nos dé la respuesta, hermano. La mujer tuvo, esta viuda, que superar, hermano, tantos obstáculos. Esta mujer tenía mucho que perder, poco que ganar, pero ella igual, a pesar de que estaba totalmente en deficiencia para obtener una victoria, tenía un camino que recorrer y ella se entregó. Y ahí la mujer tuvo que superar los obstáculos que tenía en el camino, incluido el juez y sus pocos deseos de ayudarle a solucionar su litigio. Muchas veces, hermanos, podemos encontrarnos en situaciones similares, en que tenemos que hacer lo mismo cuando oramos, usar nuestra persistencia para convencer a Dios que apure su respuesta o que le dé prioridad a la solución de nuestro problema o que sencillamente crezcamos en nuestro carácter que Dios quiere trabajar en este tiempo de espera. Que realmente haya un crecimiento en nosotros. Jesús, hermano, no dijo que los hombres tienen que perseverar en la oración porque Dios es lento o es negligente en contestar, nada que ver, sino porque nuestro Dios, nuestro Padre, es radicalmente distinto que este juez humano. He ahí, hermanos, entonces tenemos
una gran motivación para orar sin cesar. Muchas veces nos parece que Dios es muy lento para contestar las oraciones. Sin embargo, cualquier demora de Dios, no dudes, no es porque Él necesite un puñetazo nuestro, no es porque Él necesite un impulso nuestro y que Él cambie sus determinaciones, sino para cambiarnos a nosotros en esa espera, en esa larga espera, para trabajar algún aspecto de nuestra vida que es necesario eliminar, moldear, modificar o hacer crecer. La persistencia en la oración, hermano, nos hará muy bien. La persistencia en la oración nos hace crecer en este importante hábito y en este elemento de defensa, en esta armadura espiritual, en este ataque frente al pecado y al tentador. La oración, hermano, constante acarrea procesos de transformación de nuestra vida, construyendo en nosotros el carácter de Dios. Es una de las fórmulas que Dios usa para formar en nosotros un corazón semejante al suyo, que se preocupe, que se ocupe de las mismas cosas que Él. Aprendamos, hermano, la perseverancia, la insistencia, la paciencia. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 18, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. El Señor quiere, hermano, que pongamos atención a lo que acaba de decir el juez injusto. Él solo respondió de mala gana a la petición de la mujer. Su fallo judicial obró en favor de la viuda. Terminó haciendo justicia, siendo el mismo juez un hombre injusto. Hermanos, si los injustos son capaces de hacer cosas justas como respuesta a peticiones justas que son insistentes, ¿cuánto más tu Padre Celestial? ¿Cuánto más tu Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios no resolverá justamente? Jesús, hermano, no dio esta parábola para decir que Dios es como el juez injusto, sino totalmente diferente a él. A Dios le encanta responder tus oraciones, hermano. Esta es una tremenda revelación. E incluso, hermano, te ayuda cuando oras. Dios está de tu lado cuando oras. No está en tu contra. No es como el juez injusto que era indiferente a la viuda. Oye, hermano, la parábola, dice el Señor, y entiende cuáles fueron las razones del juez para fallar en favor de la viuda. No precisamente para hacer justicia, sino para que lo dejara de fastidiar. Le daba lo mismo si hacía o no justicia. Pero Dios, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Él, él es justo, resolverá con justicia. De eso podemos estar seguros, hermano. Es un mejor juez que no cede a las presiones, porque está cansado de las constantes oraciones. Es un mejor juez, pero se agrada de nuestra oración persistente. Se agrada de que tengamos esa intención de querer estar conectados con Él. Se agrada porque finalmente Él está respondiendo nuestra oración, aunque nosotros no entendamos la respuesta. Cuando nosotros somos insistentes y perseveramos a pesar de que no hayan respuesta, Dios te está moldeando, te está haciendo madurar, te está haciendo crecer porque Él te ama. Y dice la escritura en Lucas capítulo 18, versículo 7, que dijo el Señor Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y nuestro Señor mismo, hermano, dio la explicación de la parábola. Esta es la explicación. Dios defenderá a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. Si con perseverancia se logra tanto de un hombre perverso como en esta parábola, ¿cuánto más no obtendrás tú de un juez justo? ¿Cuánto más no obtendrán de un juez justo los hijos de Dios si son perseverantes en la oración? En esta enseñanza, hermano, el Señor nos revela una verdad maravillosa para que oremos siempre, para que no nos cansemos. Vuelve a orar, dice el Señor. Vuelve a orar por lo que ya habías dejado. A lo mejor te habías cansado de orar por tu hijo. A lo mejor te habías cansado de orar por tu cónyuge, por algún ser querido, por algún hermano. Vuelve a orar, dice el Señor. Sé perseverante. No oras en vano, pues no tienes un padre ausente, sino tienes un padre y un Dios presente
que escucha las oraciones de sus hijos. Y esto, hermano, es una tremenda revelación que nos hace Dios en esta parábola. Y el mejor estímulo para seguir orando. No, no estás solo. No. Aunque estés allí escondidito en un rincón de tu hogar, orando, no estás solo. Tu Padre está contigo. Tu Padre está escuchando. Tu Padre está atento a tus pensamientos, a las palabras que salen de tu boca. Está atento a tus gemidos de dolor, clamando por aquellas situaciones. Tus palabras elevadas a su trono son oídas, hermano. Queda registro de ellas, aunque no veamos una rápida respuesta. Podemos esperar sabiendo que nuestro pedido llegará con respuesta. Y mientras llega la respuesta, seremos transformados por Dios. Nuestro carácter será moldeado mientras estamos siendo perseverantes como aquella viuda. Cuando estamos entendiendo que Dios es nuestro, que Dios es nuestra solución, nuestra primera y nuestra última oportunidad. Jesús, hermana, Jesús, hermanos, revela que si como sus hijos clamamos a Él de día y de noche, Dios no tardará en responder. Eso lo da firmado el Señor Jesús. Jesús entonces compara a su Padre con este juez injusto, pero lo hace en relación con el tiempo de respuesta, puesto que los creyentes tienen que esperar para ver consumada la justicia en el mundo. Pero como Dios es santo y justo, y Él mismo se ha hecho Padre de sus elegidos, Él no es negligente en su trato con sus hijos escogidos. Él habla de que tiene escogidos. Eres un escogido de Dios. Él te ha elegido. No eres ahora una persona que es un número más en tu país o en el mundo. Él te ha escogido. El juez injusto, hermano, no expresaba misericordia para con nadie, pero los que oran siempre, los escogidos de Dios, son el objeto del amor eterno de Dios. La razón de un sitio preparado para ti. Hay un sitio preparado para ti. Hay una morada que te espera, hermano. Hay una eternidad que te espera. Un Dios y Padre que hoy día ya ha traído su reino hacia ti y que está en espíritu contigo. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso el Señor no hará justicia contigo? ¿Quieres arte de sus escogidos? Hermano, lo que se resalta aquí es el deseo, es la disposición de Dios. Él escucha, te escucha, Él responde, te está respondiendo, aunque probablemente no lo estamos percibiendo, pero algo está haciendo el Señor. Él se apresura a responder a los que son más insistentes en sus oraciones. Dios quiere estar conectado contigo en oración. El Padre quiere escucharte. Es como mamá que quiere escuchar, que le cuentes todo, todo cómo te fue tu día, como mamá, sí, o tal vez como papá o como la abuela o el abuelo que quiere escucharte lo que tú, cómo te ha ido, cómo has estado, cómo está tu corazón, cómo están tus frustraciones, tus problemas, tus anhelos, tus proyectos. Qué tremenda noticia, hermano, nos confirma el Señor. Que Dios escucha, que Dios responde a las oraciones, que no se enoja porque alguien sea insistente en orar por un determinado motivo. Pero claro está, hermano, si la oración está motivada por algún deseo pecaminoso, por algún deseo injusto, no obtendrás una respuesta positiva. Porque Dios es santo, Él es justo, Él hace justicia a sus escogidos, pero no le da como alimento una serpiente. Si pide un pan, no le dará una serpiente. Y si pide una serpiente, no se la dará. Estos versículos, hermanos, también nos enseñan que Dios ha escogido a un pueblo para sí, sobre el cual ejerce una providencia especial. Somos los escogidos de Dios. El Señor, hermano Jesús, asegura que Dios defenderá a sus escogidos, que claman a Él día y noche, a cualquier hora. Su verdadero pueblo, hermano, le ora constantemente. Si eres parte del pueblo de Dios, si eres parte de los escogidos de Dios, entonces tienes que orar constantemente. Es una característica de los hijos de Dios, de los escogidos, porque quieren los escogidos de Dios comunicarse con Él, porque Dios ha puesto no solo eternidad en el corazón de ellos,
sino que ahora ha puesto el Espíritu Santo, Dios mismo, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para guiarnos, para estar con nosotros. Sin duda, hermano, hay muchos que oran por diferentes motivos, por costumbre, oran muchos sin muchos deseos, algunos solamente la rutina de orar, y sus oraciones son raquíticas. Pero claro está, hermano, que quien no ora no pertenece al pueblo escogido de Dios. Es verdad, hermano. Si tú no estás orando, no perteneces o no te estás comportando como un escogido de Dios. Sus escogidos oran de día y de noche, dice el Señor. Sus escogidos oran de día y de noche. La elección de Dios, hermano, es una de las verdades más profundas y desconcertantes de la Biblia, que debe despertar en los cristianos sentimiento de gratitud total. Sencillamente Él eligió, no se eligió, sin que tuviéramos ningún mérito, pues lo hizo incluso antes que nosotros naciéramos y aún antes que el mundo fuera fundado, dicen las Escrituras. Si Dios, hermano, no nos hubiera escogido, no nos hubiera llamado, nuestras oraciones no tendrían respuesta. Claro, los incrédulos se burlan de esta verdad. Les parece ridícula, absurda. ¿Cómo te va a escoger el Señor antes que el mundo fuese? Tal vez, hermano, el falso cristiano se aprovecha de ella para cometer pecados, convirtiendo así la gracia de Dios en disolución. Y comete pecado y luego va y ora y pide perdón. Y luego vuelve a cometer el mismo pecado, va y ora y pide perdón. Y así se entretiene y ha transformado el pecado y el perdón en la oración como un deporte. El Señor quiere transformar nuestra vida, hermano. No quiere que estemos todo el tiempo cometiendo exactamente el mismo pecado, que estemos orando por el mismo pecado y han pasado 20 años y todavía estamos orando por el mismo pecado. Puede ser que sea algo muy difícil, algo así como un tremendo aguijón de la carne que no nos podemos sacar, pero básicamente el Señor quiere progreso en nuestra vida. Si ya soy salvo, alguien dice, ¿de qué me preocupo? Pero Dios no puede revertir tu salvación y elección, dicen otros. Y recordamos, hermano, el texto anterior de Lucas, capítulo 17. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Acordaos de la mujer de Lot, que murió camino de salvación, después de haber sido elegida para ser salva de Sodoma, para no morir en Sodoma, quedó convertida en una estatua de sal, porque desobedeció el mandato, porque miró atrás, porque retrocedió en su vida. Hermano, el creyente que conoce su propio corazón dará siempre gracias a Dios por haberlo salvado, por haberlo predestinado, y confesará que sin la predestinación no puede haber salvación. Sí, Dios es autor de toda elección eterna y predestinación. Él te ha escogido, no porque tú seas muy especial, no porque yo sea muy especial, sencillamente lo ha hecho, porque nos ama. Él ha tomado su determinación. ¿Qué señales podrían indicar entonces al cristiano si ha sido elegido? Las escrituras dicen cuáles son. La predestinación va acompañada de la fe en Jesucristo, de la obediencia a su santa voluntad. Si le decimos Señor a nuestro Señor, debemos someternos al señorío de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Cuando el apóstol Pablo vio la fe activa, la paciente esperanza, las obras de misericordia y las constantes oraciones de ciertos cristianos, es que reconoció que habían sido elegidos de Dios. Si tienes una fe activa, si tienes esperanza, si hay obras de misericordia, si hay obediencia a la voluntad de Dios, si hay oración de día y noche, es que eres un elegido de Dios. Si estás dejando el pecado y no quieres volver atrás, eres un escogido de Dios. Hay varios, hermanos, contrastes entre este juez y el Dios que escucha nuestras oraciones. Este es un juez. El de esta parábola es un juez injusto, pero todo lo contrario, Dios es justo. El juez no tenía ningún interés personal por la viuda, fíjense usted. Pero Dios te ama. Dios se preocupa por aquellos que le oran. Aquel juez injusto contestó la petición de la viuda por puro interés propio de evitarse problemas, de quedar, que la paciencia se le agotara, de quedar como un boxeador con un ojo amoratado. Pero Dios ama hacer justicia. Ama que reciba justicia, que su pueblo reciba justicia. Él ama tu bienestar. Él desea lo mejor para tu eternidad.
Aquellos hermanos que están siendo perseguidos necesitan de una gracia especial para perseverar, para no desmayar en la oración. Aquellos que están siendo perseguidos necesitan estar seguros de que Dios no es como el juez injusto. Así que deben seguir orando a Dios para que resuelva todas las cosas de forma justa. ¿Estás teniendo problemas en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo? ¿Estás teniendo problemas en tu familia, con tus amigos? Sigue orando, dice el Señor. Sigue clamando. Mantente firme conectadas con Dios en el lugar secreto. Él te escuchará, Él estará contigo, Él te consolará, Él te guiará, Él te dará sabiduría. Nuestro Dios es un juez justo, es maravilloso. Venimos a Él en oración a un juez de carácter bueno, perfecto, que ama cuidar a sus hijos, que es amable, que está lleno de gracia. Venimos a un juez que nos conoce, que es nuestro juez, nuestro abogado defensor, un amigo que intercederá por nuestro caso ante el juez supremo. Venimos al juez, hermanos, con promesas reales de siempre animarnos. Él nos está animando hoy día con esta palabra. Él nos da libre acceso a cualquier hora, día y noche, y en cualquier lugar, a clamarle. Un juez que tiene un interés real en ti, un juez que tiene un interés personal en tu caso, que lo conoce mejor que nadie, pues se ha enterado de los más mínimos detalles. No podemos ocultarle nada a este juez. Él conoce toda la verdad del asunto. Conoce de nuestras injusticias y de las injusticias que nos han hecho. ¿Tardará acaso en responderle? Dice el Señor. Una mejor traducción sería, Él tiene paciencia hacia ellos. Al estar Dios accesible día y noche, entonces puedes contar con Él, que hará justicia pronto. Pero eso no significa que lo hará en breve. Nadie sabe cuánto tiempo es necesario que pase hasta la ejecución del juicio divino. Nadie sabe cuánto tiempo tardará tu respuesta. Finalmente, el versículo 18:8 dice, os digo, dijo el Señor, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros, hermanos, no somos como la viuda pobre, indefensa, sino miembros del propio cuerpo de Cristo. Somos su esposa, hermano, con protección real, con protección divina. De ahí que podemos esperar que el juez justo, el padre, el esposo, nos traiga el remedio para el mal cuando oramos. Hermanos, los cristianos no deben sentirse abrumados, desconcertados esperando al Señor, sino que deben perseverar en la fe, en el clamor continuo, hasta que Él regrese, hasta que el día, aquel que venga por nosotros, hasta aquel día que venga por nosotros. El mundo, hermano, puede ir de mal en peor. Todas las cosas pueden ir patas para arriba. Puede haber mucha incredulidad en todas las naciones, en tu familia, en los gobernantes pueden ser incrédulos. Pero nada justifica que estemos débiles en la fe. Nada justifica que hayas dejado la oración. Nada justifica que te hayas cansado. Nada justifica que decaiga la fe, que somos inconstantes y no perseverantes, porque los escogidos de Dios oran a su Padre Celestial de día y de noche, como dice Marcos capítulo 14, versículo 39, con respecto a Jesús. Jesús, hermano, también estuvo en dificultades. Por supuesto, el apóstol Pablo también estuvo en dificultades. Dice ahí Marcos capítulo 14, versículo 39, que otra vez fue Jesús y oró diciendo las mismas palabras al Padre por tercera vez. Hermano, o como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, a ese aguijón de la carne. Ambos, hermano, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, uno como nosotros, ambos oraron repetidamente por la misma cosa. Sin embargo, hermano, no debemos repetir por repetir sin entender lo que hacemos, sino que repitiendo la oración con la actitud de que Dios nos escuchó la primera vez, que Dios nos escuchó la primera vez, pero desea trabajar nuestro carácter, desea probar cuánto anhelamos lo que hemos orado. Quizás, ¿qué otras cosas más desea lograr con nuestras peticiones? Con nuestras repeticiones también. Aquí enlaza, hermano, esta enseñanza con la segunda venida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo el Señor. Entonces podemos confirmar, hermanos, que este texto de Lucas 18 está relacionado con Lucas 17 sobre la venida del reino. Podemos confirmar que está relacionado con el texto anterior que estudiamos. Esto, hermano, une el pensamiento de Jesús con sus palabras acerca de su venida al final del capítulo 17. Debemos, hermano, estar en todo tiempo orando sin desmayar, como una clave de la armadura espiritual para defendernos también del ataque del enemigo, como una característica especial de los escogidos de Dios que oran de día y de noche.
que esperan respuesta, como una cualidad de los hijos que conocen a su padre y quieren pasar tiempo con papá, como quienes esperan realmente fervorosamente que el hijo regrese a la tierra a terminar su misión en su segunda venida. ¿Tenemos fe que Él volverá? ¿Le esperas con fe? ¿Oras con fe pidiendo que vuelva pronto? ¿Eres perseverante en tus oraciones? ¿Eres tan perseverante e insistente como la viuda ante el juez? ¿Has entendido que lo mejor que te puede pasar es ser perseverante en la oración? Estos versículos, hermanos, nos enseñan por último que la verdadera fe será muy escasa al fin del mundo. Nuestro Señor manifestó esto por medio de la siguiente pregunta solemne. ¿El Hijo del Hombre cuando viniere hallará fe en la tierra? Los creyentes, hermanos, no han de preocuparse, pero Jesús sí lo hace. Si Él viene como respuesta a las oraciones de los escogidos, ¿hallará fe en la tierra? Esta fe, la fe en Cristo, hermano. La fe que con perseverancia le esperamos a Él. ¿Habrá creyentes en aquel día que estén orando insistentemente? ¿Habrá creyentes en aquel día que los estén esperando ansiosamente? ¿En tus oraciones oras para que el Padre vuelva? ¿En la persona del Hijo? Hay algo, hermano, que debemos tener bien claro. No todos se salvan, no todos creerán. Habrá seres queridos que no tendrán fe y quedarán enredados en la incredulidad que baña la tierra. Es una insensatez, hermanos, pensar que todos los hombres son buenos, que son puros de corazón y que van derecho al cielo. ¿Pero tenemos realmente fe en Dios? Pues la fe implica obediencia. ¿Cuántas personas de las que conocemos creen en lo que la Biblia contiene y se rigen por ella? ¿Cuántos hay que demuestran por su modo de vivir que creen que Cristo murió por sus pecados y que hay un juicio, un cielo, un infierno y que el Señor volverá? ¿Cuántos los realmente, cuántos hoy día realmente están esperando al Señor? ¿Cuántos hoy día están orando? ¿Tenemos fe? Si la tenemos, hermanos, si la tenemos, hermanos, démosles por ello gracias a Dios. Pues es un regalo de Dios. Somos escogidos. Dios nos ha elegido. No teníamos ninguna opción de que alguien nos eligiera. Pecadores, reincidentes. ¿Acaso seamos débiles, frágiles, expuestos al pecado? ¿Pero creemos? He aquí una pregunta, hermano, de la más alta importancia. Si creemos, seremos salvos. Sí, si creemos, seremos salvos. Pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado y no verá la vida y morirá en sus pecados. Hermanos, mientras los cristianos oran incesantemente. La sociedad, hermano, está por otro lado. La sociedad no prestará atención a la palabra de Dios, no a ni a sus promesas, ni a sus advertencias. Tampoco valorarán la predicación realizada por los escogidos de Dios. Se reirán porque estás orando, porque sigues orando por el mismo problema que no se te ha solucionado en años. Se reirán de ti. Les resultará un estorbo, se burlarán de aquellos que aún esperan al Señor. Se burlarán de la tardanza del regreso de Cristo. No queda, hermano, más remedio que seguir creyendo, que orar para que la revelación gloriosa del Hijo del Hombre, para aquella revelación gloriosa del Hijo del Hombre, haga su entrada en esta tierra y así termine todo. Ponga fin a las burlas y persecuciones. Hermano, finalmente, nunca debemos poner en tela de juicio la seguridad de la ayuda y la venida de Jesús para hacer justicia. Más bien debemos preocuparnos por nosotros mismos y preguntarnos, ¿es perseverante nuestra fe en Cristo? ¿Anhelamos su retorno? Pero mientras anhelamos el retorno, sigamos orando por nuestros problemas. Volvamos a retomar aquellos temas que teníamos votado, que habíamos dejado de orar. Sí, todos nos hemos cansado. Yo también me he cansado muchas veces de orar por ciertas situaciones que no se corrigen, siguen ahí mismo, siguen igual. Pero Dios sabe. Dios quiere hoy día despertarnos de nuestro letargo, de nuestra somnolencia y decir, ora, vuelve a orar, hermanos, vuelve a orar. No te canses de orar. No te canses de orar, que en este tiempo que oramos, el Señor, el Señor está haciendo algo en ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por recordarnos todas estas cosas, Señor. Señor, haznos meditar estas cosas. Que nos dé vuelta, que tengamos ese pensamiento rumiante en estas cosas, que sigamos pensando en ellas y que definitivamente, como escogidos de Dios, oremos de día y de noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos.